Para muchas personas, el anime no es más que un divertimento, un hobby, literatura sin mayor peso, como si existiera algo así. Y todas esas visiones son hasta cierto punto válidas y respetables. Todo el mundo puede decidir si ver o no anime, todo el mundo puede decidir si le gusta o no consumir este tipo de historias de ficción. Pero si hay un anime que yo quisiera rescatar, una historia que me gustaría recomendar a todo tipo de personas, es Shingeki no Kyojin. La serie que definitivamente catapultó a Hajime Isayama en el mundo del manga y el anime, y la serie que marcó una generación desde el 2010 hasta el 2020. Este manga de Hajime Isayama vio la luz en el anime por primera vez el año 2013 y a lo largo de 4 temporadas que se extendieron bastante en el tiempo, finalmente concluye en el año 2021 y se ha seguido extendiendo en los últimos años. Este año, por ejemplo, en febrero llegó a cines de varias partes del mundo con una versión actualizada del último capítulo que fue bastante extenso, con unas escenas de postcrédito que auspician, espero, posibles spin-off o continuaciones de la serie en el futuro. Cuando yo vi la serie hace exactamente 10 años atrás, en 2015, me pareció una experiencia muy particular. Era una serie que tenía mucho del anime que ya había visto hasta entonces, pero también tenía cosas nuevas. Yo en ese entonces realmente no estaba interesada en ver anime nuevo, me cuesta empezar cosas nuevas y yo estaba enfocada en otro tipo de cosas en ese entonces. Por lo tanto, rechacé ver la serie durante mucho tiempo, pero finalmente me animé a hacerlo y me pasaron varias cosas interesantes. Una de ellas fue que la serie me hizo olvidar a mis fobias de toda la vida y me puso otras fobias en su lugar. Algo maravilloso porque todas las noches esas fobias venían a verme. En fin, terminé la primera temporada y me pareció que era una serie muy buena, muy densa, que tenía temas interesantes que también iban variando a lo largo de la temporada. Cuando yo le decía esto a las personas que ya habían visto la serie, todos me decían se pone mejor con las siguientes temporadas. Yo realmente no les creía, me parecía una opinión subjetiva propia de una persona cuando trata de defender algo que le gusta mucho y nada más. Pero el año pasado, en vista y considerando que la serie ya estaba completa con sus 4 temporadas y que ya no había nada que esperar, me decidí a verla finalmente y me la vi de nuevo desde el principio hasta el final. Y tenían razón, la serie se pone buena cada temporada más. Es un fenómeno extraño que creo que suele no pasar. La mayoría de las obras de ficción van decayendo en su calidad estructural y argumentativa por razones obvias. A veces falta dinero para producir mejor, a veces falta creatividad, a veces hay mucha presión para la creatividad. Estoy pensando en series como Juego de Tronos, por ejemplo, o las millones de sitcoms que hay que parten muy bien y que luego van decayendo. En el caso de este manga y de este anime, por supuesto, pasa lo contrario y la serie realmente va mejorando en calidad con cada temporada. Hay un montón de cosas que yo pudiera hablar de Shingeki no Kyojin. De hecho, hay muchos temas que estoy preparando para convertirlos en video. Pero en este primer video quiero hablar de algo muy concreto y es su final y el mensaje que trae ese final. Es decir, ¿cuál es el mensaje que finalmente Hajime Isayama quiere entregar con esta obra? ¿Qué es lo que quiere decirnos y qué es lo que está realmente defendiendo? Partamos por el principio. El concepto de la guerra es fundamental en esta serie, porque esta serie va de guerra y se desarrolla en guerras. El problema que yo encuentro a esto es que creo que muchas personas están afirmándose de esto para postular que Hajime Isayama está haciendo un discurso antiguerra, antibélico, e incluso muchos apelan a esta famosa frase de si no conoces tu pasado, repetirás tu futuro, como si fuera una manera de evitar este tipo de sucesos, ¿no? Como si realmente recordando el pasado o estudiando el pasado fuésemos capaces de prevenir el futuro. Personalmente creo que eso es una trampa un tanto peligrosa, es una forma de hacernos creer que realmente podemos cambiar algo que quizás está incluso más allá de nosotros mismos. Y este es el punto al que quiero llegar. A mi manera de entenderlo, creo que lo que Isayama quiere postular en esta obra no es una solución a la guerra, y no es tampoco un mensaje de no hagamos la guerra. Si bien es cierto que evidentemente la visión que entrega de la guerra no es buena, no es positiva, no quiere fomentar la guerra, pero creo que tampoco está buscando una manera o está dando la solución para poder ponerle fin a la guerra.
porque por el contrario, lo que hace Hajime Isayama con Shingeki no Kyojin es reflejar la guerra. Y más que reflejar la guerra, reflejar a la humanidad y algo que Thomas Hobbes llamó la condición natural o la condición de guerra en el ser humano. No quiero tomar esta teoría como una base fundamental porque de hecho me parece que está bastante obsoleta y que no tiene del todo que ver con la serie, pero sí podemos rescatar lo siguiente, y es el hecho de que en el ser humano, y no solamente en el ser humano, sino que en todo tipo de especies en el planeta Tierra, existe la guerra de una manera inevitable. La serie nos pone énfasis en eso, nos muestra, por ejemplo, insectos, nos muestra animales. Al inicio de la serie, de hecho en la primera temporada, hasta el inicio del primer arco, que es en el episodio 10 aproximadamente, la teoría, la propuesta de la serie era que la humanidad debía enfrentarse a criaturas que habían nacido, quién sabe cómo, quién sabe dónde, que la naturaleza simplemente las había escupido y había que lidiar con eso. Tal es la referencia que hace Isayama a que esto es una condición casi natural o biológica de la vida en la Tierra. El ser humano no puede existir sin guerra, porque todo es polaridad, y así como existe lo bueno, existe lo malo, y así como existe la paz, también existe la guerra. Y creo que es fundamental entender que Hajime Isayama busca precisamente hacer eso, un reflejo de la guerra. Ahora, ¿cómo puedes comprobarme que realmente hace eso? ¿Cómo puedes comprobar que realmente Isayama no está proponiendo soluciones, sino un mero reflejo? En la forma en que estructura la serie, la forma en la que la serie dice lo que tiene que decir. Y es que en Shingeki no Kyojin todo tiene que ver con la perspectiva, todo es perspectiva. Poniéndolo a grandes rasgos, esta serie puede decirse que tiene dos actos. Un primer acto que va desde la primera hacia la tercera temporada y un cuarto acto o segundo acto que es la cuarta temporada por sí misma. Y estos dos arcos lo que hacen es dividir la serie en perspectiva. La primera temporada, o el primer arco, que son las primeras 3 temporadas, entregan la perspectiva de Paradis, de las personas de Paradis, es decir, el victimismo o la condición de la víctima. Aquellos que son atacados sin ninguna razón aparente o por razones que no les incumbe a ellos particularmente, ¿no? Y la cuarta temporada nos entrega una perspectiva que es la perspectiva del victimario, es decir, por qué el victimario hace lo que hace. Y en esas distintas perspectivas lo que vemos es que víctima y victimario van cambiando de rol continuamente, ¿sí? Finalmente, en la segunda parte de la cuarta temporada, la visión del narrador de alguna manera hace una visión panorámica desde arriba, una visión un poco en picada, y al hacer eso lo que hace es mostrar de manera equitativa ambas partes, ¿sí? No está mirando de frente a una perspectiva o a otra, sino que las mira a ambas por igual y por encima de ellas, y las iguala. No hay víctimas, no hay victimarios, no hay uno que sea bueno por encima del otro. Hay perspectivas, hay razones por ambas partes. Nuestros héroes de la primera temporada se convierten en victimarios cuando tienen que atacar a la gente de Marley en la última temporada, y viceversa. Para todos los que dicen que Isayama está buscando apelar a la memoria para evitar la guerra, yo creo que eso no es del todo cierto, porque la serie también nos presenta ambas realidades, nos presenta la realidad de no tener memoria, es decir, del pueblo que olvida su memoria. Esto lo vemos en Paradis precisamente porque sabemos que el rey Karl Fritz le borró voluntariamente la memoria a su gente en un deseo de encontrar una paz que sí funcionó, porque Paradis vivió en paz durante 100 años, pero que a la larga es una paz falsa, no es una paz verdadera, no es una paz que solucione los problemas de raíz. Y esto lo que hizo fue dejar a su gente desprovista del poder, porque tenían un poder que ellos mismos olvidaron. Pero por otra parte, también nos muestran el opuesto contrario, nos muestran lo que es un pueblo que sí puede recordar y que siempre recuerda. El pueblo de Marley es el ejemplo vivo de lo que es un pueblo que siempre recuerda, un pueblo que conoce su historia. Ahora, me dirás que la historia del pueblo de Marley está un poco alterada, y sí, es verdad. Pero también tiene su lado de verdad. No es mentira que Paradis inició esto, que el pueblo de Paradis es una amenaza en cuanto a que biológicamente representan esa amenaza.
Marley es el pueblo que jamás olvidó, el pueblo que jamás dejó que los volvieran a pisar, que jamás dejó que volvieran a ponerlos en condición de víctima. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, si has visto la serie sabes lo que sucede. Creo que el personaje de Gaby es un personaje importantísimo para reflejar esto. Por supuesto también hay mucho infantilismo en el personaje porque es una niña, pero Gaby representa y encarna muy bien lo que es la persona que arrastra consigo un montón de heridas del pasado y que no las suelta. Gaby tuvo que pasar por un montón de sucesos dolorosos para entender que finalmente ninguno estaba bien o mal, que ninguno era bueno o malo, que ninguno era un demonio, y que finalmente todos eran humanos y que todos cargaban con un lado demoníaco y un lado más humano, más positivo. Y ese es el punto de esta historia. Para Isayama no hay buenos ni malos. Para Isayama no hay forma de escapar de la guerra porque la guerra es parte del hombre. Y eso nos lo dice también a través del tema de los ciclos, que también es muy importante en la serie. Es tan importante que nos lo ponen al final, cuando vemos a este niño que va a entrar nuevamente en el árbol y se da a entender que el tema de los titanes puede volver a renacer. Pero también lo vemos a lo largo de la serie, en cómo pueblos han tratado de mantener o de retraer a su historia elementos del pasado para seguir viviendo. Lo vemos también en la relación de padres a hijos, cómo padres transmiten sus destinos a los hijos. Todo eso es ciclo, es cosas que se van repitiendo de generación en generación. Cómo el titán fundador se va adelantando en la historia a través de sus portadores. Cómo esos poderes se van y esos destinos se van transmitiendo de generación en generación. Todo es cíclico, nos dice Shingeki no Kyojin. Y ese es el punto fundamental para entender por qué Isayama es más bien neutral en el mensaje que nos quiere entregar. Isayama no dice hay una forma de evadir esto, no lo dice, simplemente lo refleja, nos muestra cómo vivimos, nos muestra cómo es la humanidad, nos muestra cómo funciona la vida en general, todo es un ciclo. Y es algo que no depende de nosotros. Esto no es un mensaje de rendirse, no es un mensaje para hacer la guerra ni nada por el estilo. Es un mensaje para entender que hay cosas que nos superan como humanidad y que pertenecemos a ese entorno, a ese medio y a esa ley de ciclos que es inevitable. Y es parte de lo que la serie también nos quiere decir. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Yo creo que es uno bastante interesante, que es el conocernos a nosotros mismos y poder ver precisamente desde la objetividad cómo funciona la realidad. Por supuesto, cada persona es libre de ver la serie y de entenderla y de sentir lo que quiera sentir y pensar lo que quiera pensar, pero personalmente creo que adoptar una postura subjetiva en plan defender a algunos y atacar a otros, es totalmente lo contrario a lo que creo que Hajime Isayama quiere entregar. Porque de hecho él mismo se encarga de poner una postura que sea objetiva, de crearnos un mito de estos son nuestros héroes, son buenos y son víctimas, para luego romperla y decirnos no, todos son víctimas y victimarios. Todos necesitamos en algún momento serlo porque así es como funciona la vida. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Hay una solución? La verdad es que yo creo que no tendría por qué haberla. Hay series que simplemente buscan mostrar, reflejar y con eso basta y sobra. No todo tiene que ser una solución. De hecho, personalmente me parece que es un poco arrogante o soberbio pretender tener la solución a algo tan general y tan mundial como lo es la condición del hombre, las guerras, las luchas de poder, etc. Sin embargo, creo que sí hay una visión que Isayama nos entrega y que puede ser la solución o la forma de evadir o de lidiar, mejor dicho, con nuestra realidad. Y esa es la belleza del mundo. Como comenté hace un rato, todo tiene su opuesto, todo es un polo, todo es un oxímoron. Y así como existe guerra, también existe paz. Así como existe lo terrible, así también existe el amor. ¿Sí? Uno de los lemas más importantes que nos entrega la serie es: el mundo es cruel, pero también es hermoso. Esta frase viene por parte de Mikasa desde el inicio de la serie, cuando conocemos su trasfondo y sabemos que para ella existe una belleza en el mundo. Y esa belleza para ella es Eren, que puede sonar como algo increíblemente romántico y nada más que eso. Pero si lo pensamos detenidamente, Mikasa sufrió una realidad horrible. Y eso que ni siquiera fue una realidad que involucraba a los titanes. A Mikasa le tocó ver la crueldad del ser humano.
Y en ese contexto en el que todo se había derrumbado para ella, Eren llegó y le trajo de nuevo la belleza, le trajo de nuevo una familia, le trajo de nuevo la posibilidad de estar acompañada, de ser amada, de tener a alguien a quien amar y finalmente de vivir la belleza del mundo. Y este concepto se va a repetir a lo largo de todos los personajes de toda la serie. Y si hay algo que creo que es fundamental es precisamente ser capaz de reconocer esta polaridad. Si queremos entender a Eren, creo que un punto importante es entender que lo que Eren no fue capaz de hacer fue precisamente ver la belleza del mundo. Él y Zeke son el ejemplo de lo que ocurre cuando una persona pierde, digamos, esa objetividad y solo ve un lado de la historia. En la última escena en la que Eren y Armin están conversando en los caminos, Eren se da cuenta en un momento de que hay una conchita que siempre estuvo a sus pies, ¿no? Y Armin le dice, recién te das cuenta de esto, esto estuvo a tus pies todo el tiempo, pero como siempre estás mirando más allá de lo que está a tu alcance, no te diste cuenta. Y ese es el punto con Eren. Eren no fue capaz de ver la realidad. La realidad era terrible, sí lo era, pero Eren se aferró a un ideal. Y cuando hablo de un ideal no me refiero a algo que sea necesariamente bueno, me refiero a algo que no está realmente compensado. No hay nada que no tenga su compensación en la vida. Y eso es lo que Eren no fue capaz de ver. Eren vio guerra en absolutamente todo. Vio un final trágico en todo. Vio prisión en todas partes. Se obsesionó con una idea de la libertad que no era tal. La libertad sí existe y que tiene que ver con la forma en que podemos elegir las cosas. Sin embargo, para Eren la libertad era otra cosa, así como el mundo que él creía que había fuera de las murallas era otra cosa. Eren se imaginaba literalmente un mundo sin más personas, donde solo fueran ellos, Paradis, un mundo lleno de agua, de volcanes, de tierra, es decir, ellos, su gente con la naturaleza. Esa no es libertad. Creer que el hecho de que existan más personas y que quieran cosas distintas a nosotras no es prisión, no es una contraposición de la libertad. Eren tenía una visión distorsionada, y a la vez de estar distorsionada también era falsa, porque era una visión que no contemplaba a su opuesto. Lo mismo pasaba con Zeke. Zeke es un personaje que ve en la humanidad todo lo negativo porque él tuvo una experiencia particularmente negativa. Y todo esto tiene que ver con su visión o su experiencia personal. Zeke tuvo la experiencia de ser un hijo no deseado, un hijo que no fue visto como un hijo, sino como un arma para un fin. Tuvo la experiencia de tener un mal padre, un padre que no es el padre apoyador, cariñoso o amable que uno podría desear. Todas estas experiencias lo hicieron llevar a prácticamente la misma conclusión que Eren. Hay que terminar con la humanidad. La diferencia es la forma en que ese propósito se llevaba a cabo. Y es por eso que el plan de eutanasia de Zeke tenía tanto sentido para él. Al decir vamos a impedir que las personas puedan reproducirse, lo que quiere Zeke es básicamente purgar su propia historia, hacer una suerte de venganza. Yo sufrí las desgracias de ser un hijo y sufrí las desgracias de tener un mal padre. Por lo tanto, nadie más va a vivir eso. Para Zeke, la relación de padres e hijos, de personas que procrean, ¿no es cierto?, está dañada, está lastimada. Y eso es lo que él concretamente estaba tratando de purgar. Y solo al final se dio cuenta, cuando conversó con Armin en los caminos, de que sí hay cosas positivas en la vida, y que aunque no tuvo una buena relación con su padre biológico, sí tuvo otra figura paterna que hizo que todo valiera la pena. Desgraciadamente para Eren eso no fue así a tiempo. Eren no fue capaz de ver otra solución que no fuese la destrucción masiva de todo el resto del mundo. Y eso es porque no fue capaz de ver la belleza. Todos los otros personajes, Mikasa, Armin, Hanji, todos aquellos que luchaban por una solución un poco más noble, sí veían esa solución. Sabían que la guerra no iba a terminar, pero tampoco querían destruir todo el mundo. Y ese es el gran meollo de este asunto. Realmente lo que propone Isayama es, no vamos a encontrar una paz absoluta porque tal cosa no existe. Y está bien, es tremendamente doloroso, lo es. Pero si queremos ser realistas, es momento de enfrentar esa realidad.
Lo que Eren hizo fue una destrucción masiva y también irrealista, porque, como nos enseña la misma serie, al final todo va a volver a repetirse. Las guerras van a volver a aparecer y eventualmente incluso los titanes pueden volver a aparecer en el mundo, tal y como se sugiere al final de la última escena de la serie. Me parece fundamental entender esto y me encanta cómo la serie es a la vez tan realista, pero también entrega una forma de cómo podemos sobrellevar esta realidad. Esta serie, con todos los elementos de ficción que contiene, también contiene mucho realismo. Y me parece fundamental que las personas puedan entender eso. Personalmente es un discurso que me llega muy de cerca. Vivo en un país en el que la historia se dividió prácticamente en dos bandos hace 5 décadas atrás. Y creo que este discurso de si recordamos el pasado vamos a evitar el futuro es ficticio. No deja de ser un mito, no deja de ser una forma de mantener vivo un rencor que para algunos está justificado y es necesario, pero para otros realmente no. Perder la memoria, perder nuestra identidad nos quita poder, pero mantener viva una herida tampoco nos va a solucionar absolutamente nada, porque las guerras van a seguir ocurriendo y porque todos somos, lo queramos o no, víctimas y victimarios de alguien. Esa es la verdadera condición del ser humano. Esta serie, como cualquier otra, podría entregar un montón de visiones de la vida. He dicho que la vida es una suerte de oxímoron, que todas las realidades colindan entre sí en una sola realidad. Pero esta que entrega la serie, aunque cruda, creo que también es muy profunda y muy realista. Y es un mensaje muy contingente que es fundamental para entender o ver lo que está pasando hoy en día. Esta serie ganó a principios de este año un premio de los que está haciendo Crunchyroll. Si no me equivoco, es un premio a la serie que mayor impacto ha tenido en el mundo. Y creo que no podría haber un premio mejor ganado, no podría haber una serie más propicia para eso. Y yo desearía que más personas pudieran ver esta serie, incluso personas que no ven anime, porque creo que es una serie que puede realmente dejar un mensaje muy importante, sobre todo en estos tiempos. Lamentablemente, o no quizás, ninguna serie, ningún elemento o nada en concreto va a cambiar la realidad tal y como la es, pero sí puede ayudarnos a tener un mensaje diferente, a tener una perspectiva diferente, a entender la realidad de una manera distinta y a poder aceptar nuestra realidad tal cual como es, pudiendo sacar lo mejor de nosotros mismos para hacer del mundo un lugar un poco más llevadero. Me encantaría leer en tus comentarios cuál es tu visión del final, si estás de acuerdo con lo que digo, si crees que no. Me gustaría también recomendarte ver esta serie, es una serie muy buena, es también un poco fuerte para quienes no están acostumbrados, pero definitivamente es una serie que atrapa desde el primer momento, tiene además un montón de bondades a nivel de estructura y construcción de la historia. Por lo tanto, me encantaría que más personas pudieran ver la serie y que su mensaje pudiese llegar a muchas más personas en el mundo. Gracias por haberme acompañado en este video. Si quieres decirme algo, por favor, déjame en los comentarios lo que quieras decirme. Me encantará leerte y nos vemos en un próximo video.